Hola a todos, es un placer enorme estar aquí. Me llamo David Asherik y esta es la cuarta vez que doy este sermón esta mañana. ¿Dónde está Randy? Randy, ¿haces esto todos los sábados? ¿Haces esto todos los sábados? Bien, no sé cuánto te pagan, pero debería ser más. Esto es difícil, aunque lo estoy disfrutando profundamente. Dios te bendiga, Randy. Eres un héroe, un verdadero guerrero. Me encanta estar aquí, me estoy divirtiendo muchísimo. Pensé que el tercer mensaje sería verdaderamente el mejor. Me pareció que el primero fue el calentamiento. Me sentía un poco nervioso. Nunca había estado en esta iglesia, así que el primero fue como un 7.5. Esa es la nota que le puse. Richard le dio una mejor puntuación, pero eso es lo que le di yo. Creo que mi segundo tema se acercó al 8. Mejoró. Y tenía muchas esperanzas de que el tercero fuera un 8.5, pero fue un 8. Así que no sé qué va a pasar ahora. Quizás nos caemos por el barranco o quizás vaya muy, muy bien. Pero es genial estar aquí. Esta presentación es en realidad parte de una serie de 12 partes que estoy haciendo junto con mis queridos y estimados amigos y colegas, el pastor Ty Gibson y el doctor Jeffrey Rosario. Quiero rogarles, suplicarles que por favor vengan a todas las presentaciones. Es tan genial ver a tanta gente aquí en la mañana del sábado, no solo en este servicio, sino en los otros 3 también. Espero que en la medida de lo posible, por favor, prioricen asistir a estas reuniones. Y no lo digo con un sentido de prepotencia, sino porque conozco lo que se va a compartir y presentar aquí. Y estas ideas son literalmente transformadoras. Sabes, yo le doy mucha importancia al año nuevo. Me encanta el año nuevo, me encantan las resoluciones, me encantan las metas. Y digo que probablemente no haya una mejor manera de comenzar el año nuevo que priorizando estos 12 temas. Estaremos aquí toda la semana y vamos a desarrollar sesión tras sesión algunas ideas realmente importantes, grandes ideas, pero como suele ocurrir, las grandes ideas necesitan tener un buen fundamento. Así que tenemos que dar algunas presentaciones que preparen el terreno. En realidad, las primeras presentaciones de la serie son preparatorias. La de Ty ayer fue excelente, una gran introducción. Nuestra presentación de esta mañana será similar. Trataremos de establecer una base bíblica amplia para que, cuando comencemos a construir estas piezas asombrosas que vienen más adelante en la serie, podamos apreciarlas con la profundidad que debiéramos. Muy bien, vamos a comenzar ya. Pero primero hagamos una oración para adentrarnos en el tema. Les va a encantar. Estoy muy convencido de que Dios estará con nosotros hoy. Padre, acompáñanos mientras abrimos tu palabra. Abre nuestra mente. Venimos hoy con diferentes circunstancias, situaciones, necesidades y heridas distintas. Señor, necesitamos que te manifiestes aquí de una manera que trascienda lo meramente natural. Padre, tu Espíritu necesita estar aquí. No sabemos orar como deberíamos. No sabemos lo que no sabemos. Pero Padre, tu Espíritu puede adaptar este mensaje universal a cada circunstancia, situación y necesidad personal. Padre, solo quiero pedir que estés conmigo, que estés con mi mente y mi boca, y mucho más que eso, Padre. Por tu Espíritu, estate aquí con toda la gente, y que escuchen lo que necesitan escuchar, que reciban lo que necesitan recibir. Y Padre, que cada uno de nosotros, una audiencia de uno, seamos transformados a la semejanza del carácter que has diseñado para nosotros. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús, que todos digan amén, amén y amén. Una pregunta rápida, Randy. No pregunté, ¿tengo las mismas limitaciones de tiempo aquí o puedo extenderme un poco más? Bien, he hecho la versión de 30 minutos. Ustedes van a tener la versión de 40 minutos, ¿de acuerdo? Me alegra escuchar esas aclamaciones porque así será. Muy bien, así que esta presentación introductoria e informativa se titula El Padre Abraham y sus hijos. El Padre Abraham y sus hijos. Y en caso de que no quieran mantenerse despiertos o atentos durante la presentación, les diré lo que voy a decir en unos 30 segundos. Y luego pueden decidir si quieren prestar atención al resto. ¿De acuerdo? Esta es mi tesis central. En la diapositiva pueden ver la promesa del pacto de Dios de tierra y descendientes. Quiero que digan esas 2 palabras conmigo. Tierra y descendientes. Una vez más, esta vez con más entusiasmo. Tierra y descendientes. La promesa del pacto de Dios de tierra y descendientes hecha a Abraham es el eje sobre el que gira toda la narrativa de las Escrituras. Ahora bien, me doy cuenta de que es una afirmación muy potente, incluso algunos podrían decir audaz, pero voy a sostener esta mañana, y voy a presentar mi caso, que en la historia
que en el gran edificio teológico bíblico que son las Escrituras, los 66 libros en ambos testamentos, a los que llegaremos en un momento, hay un eje sobre el cual gira toda la historia. Y mi propuesta esta mañana es que ese eje es esta importante y muy significativa promesa a Abraham de tierra y descendientes. ¿Cuál es la promesa, amigos? Tierra y descendientes. Bien, comencemos preparando la mesa antes de siquiera poner la mesa. Y vamos a tratar de orientarnos aquí hacia algo que es tan familiar que podemos perder la pista. Ese es el problema. Con las cosas espirituales y nuestra familiaridad con ellas, perdemos de vista la profundidad y la trascendencia. Esto es cierto si eres un seguidor veterano de Jesús o un cristiano generacional. Cuanto más vínculo tengamos con las cosas, más nos parecerán piezas de mobiliario. No. Tenemos que recordar una y otra vez que estas cosas son asombrosas, son trascendentes, son transformadoras. Y deberíamos tratar de volver a recuperar el asombro por la belleza de estas cosas de las que estamos hablando. Quiero intentar hacer eso esta mañana. Este es un pasaje de la Biblia, de Génesis 24, versículo 12. Tenemos a un hombre llamado Eliezer, un siervo de Abraham. Está orando, y esto es lo que dice. Detengámonos aquí un momento. Notarán que Señor está en mayúsculas. S-E-N-O-R en mayúsculas. Y cuando ven eso, no es para dar énfasis, como cuando envías un mensaje de texto y pones algo en mayúsculas por enojo o entusiasmo. No es eso lo que sucede aquí. Las mayúsculas en S-E-N-O-R son un marcador del traductor para que sepamos que este es, de hecho, el nombre propio de Dios. ¿De acuerdo? Es el nombre de Dios. El problema con el nombre de Dios es que no sabemos cómo decirlo ni cómo pronunciarlo. Solo tenemos las consonantes hebreas. Los traductores lo entienden, así que han puesto Señor. Pero debemos entender que este es el nombre de Dios, de la misma manera que mi nombre es David. Pero si quitaras las vocales de mi nombre sería Dewidé. Sería raro llamarme Dewidé, así que podrías decir simplemente Señor o Caballero. Eso es lo que los traductores han hecho en el Antiguo Testamento. Lo que vamos a hacer, y puede que no sea exactamente preciso, es insertar el nombre Jehová para Dios, y sabrás por qué en breve. Bien, tenemos a Eliezer que está orando y dice, oh Jehová, Dios de mi amo Abraham, es lo que dice. Eliezer había viajado con una misión de gran importancia y responsabilidad. La naturaleza de esta misión en particular es que se supone que debe buscar una esposa para el hijo de su amo, Isaac. Y él dice, oye Jehová, Dios de mi amo Abraham, por favor, ayúdame en esta misión tan importante. El siguiente pasaje es de Génesis 26, y en esta ocasión, Jehová se está dirigiendo a Isaac, y quiero que vean esto. Aquella noche se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas. Ok, así que Jehová se le aparece a Isaac y le dice, soy el Dios de tu padre. Vamos bien, ahora vamos a avanzar un poco más. Génesis 28. Aquí se le aparece al nieto de Abraham, Jacob. Y esto es lo que dice, Jehová estaba en lo alto de ella. Ella se refiere a la escalera de Jacob. Jacob tuvo una gran visión de una escalera que asciende hasta el cielo y toca la tierra. Y después de ver la visión y a los ángeles ascendiendo y descendiendo sobre ella, Dios le dice esto a Jacob, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la doy a ti y a tus descendientes. Noten esa recapitulación, tierra y descendientes. Volveremos a eso. Quiero que noten que esto es lo que dice, yo soy el Dios de tu padre y de tu abuelo. La forma en la que Dios se identifica con Abraham, Isaac y Jacob es notable. Ahora adelantémonos al libro de Éxodo. Dios oyó el gemido de ellos, los descendientes de Abraham, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y en el siguiente capítulo, dijo, soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. Me quiero centrar en este pasaje. Seguimos en el mismo capítulo, pero avanzamos a los versículos 15 y 16 de Éxodo 3. Y entonces, Moisés, dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos, en todas las generaciones. Aquí, Dios, el infinito, eterno, único e ilimitado Dios del universo,
el único Dios verdadero, se está presentando a sí mismo. Él está diciendo, soy el Dios de ese hombre, de su hijo y de su nieto, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No lo dice temporalmente o circunstancialmente. Él dice que este es su nombre por los siglos de los siglos. ¡Qué condescendencia asombrosa! Que Dios, nuevamente, el infinito, eterno, ilimitado Dios del universo, se identifique con tres seres humanos, con una familia, una sola familia. Si te paras a pensarlo, a veces hacemos eso. Nos presentamos haciendo referencia a otra persona. Yo puedo decir que soy el esposo de Violeta o el hijo de Richard. Es cierto, pero no solemos decir, soy el vecino de John y Susana y Dennis. Yo soy el vecino de John, Susana y Dennis. Sería raro, la gente preguntaría, ¿por qué menciona a sus vecinos? Pero eso es lo que hace Dios. Por alguna razón, nuevamente, inusual. Pero no es inusual, es una razón profunda a la que llegaré en un momento. Dios se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora bien, tengo que hacer un comentario sobre esto y también sobre lo de Jehová. ¿Por qué? Bueno, porque era necesario, y esta es la razón por la cual era necesario. Una de las dificultades, uno de los desafíos que debemos tener en cuenta si queremos entender correctamente las Escrituras para comprenderlas bien, es que tenemos que adentrarnos en el fluir de la historia y la narrativa contextual de la Biblia. Uno de los problemas, uno de los escollos en los que es muy fácil caer, es leer la Biblia o cualquier documento histórico de manera anacrónica. Ahora bien, anacrónicamente significa leer algo fuera de su tiempo, es decir, de su propio contexto y tiempo. Y lo que a veces no hacemos es volver al comienzo de la historia y avanzar a través de la historia de manera cronológica y secuencialmente, intentando dejar de lado nuestro conocimiento de hacia dónde se dirige la historia. Sí, sabemos cómo termina la historia, conocemos el Nuevo Testamento y los escritos de Pablo, pero a Abraham, Isaac, Jacob y Moisés no les pasa eso. Entonces, lo que debemos aprender a hacer, si queremos ser buenos estudiantes de la Biblia, es, en la medida de lo posible, retroceder e intentar avanzar a través de estas narrativas en tiempo real y entender por qué Dios está haciendo lo que está haciendo cuando lo está haciendo. E ignorar nuestro conocimiento de cómo termina la historia. Utilizo la ilustración en una de mis otras presentaciones de ver una película que has visto antes. Tal vez sea una película favorita. Tengo varias películas que me gusta ver una y otra vez. Y una de mis cosas favoritas es invitar a otros a ver una de mis películas favoritas. Y paso la mayor parte de la película viéndolos a ellos y no a la película. Porque simplemente me encanta pensar que esto te va a encantar, es realmente genial. Y puede ser un poco frustrante cuando la gente no lo ve. Estoy como, pero ¿lo oíste? Déjame retroceder porque fue increíble. ¿Te ha pasado? A lo mejor están enviando mensajes, no están prestando atención o se quedaron dormidos. ¡No lo están captando! La gente llega al final de mis pelis favoritas y dicen, oh, fue genial, me gustó cuando el chico consigue a la chica. Sí, claro que te gusta esa parte, es la mejor parte, pero ¿viste cómo llegamos hasta ahí? La tensión, el drama. Era la incertidumbre, la falta de certeza de que todo saliera hacia el final. Sí, no me di cuenta de eso, pero me gustó el final. Muy bien, estupendo. Pero te habría gustado mucho más si hubieras, por falta de un término mejor, prestado atención, si hubieras seguido la película progresivamente. Muy bien, eso es lo que está pasando aquí. El mundo de Abraham, de Isaac y de Jacob no es un mundo monoteísta. El mundo en el que vivimos hoy, en el que tenemos la Biblia completa, es un mundo en el que somos conscientes de ese monoteísmo que fue legado a los judíos y transmitido a nosotros como cristianos. Sabemos que hay un solo Dios verdadero, el Dios creador, no hay otros dioses. Todos los demás dioses, entre comillas, son impostores o falsificaciones, pero ese no es el mundo de Abraham. Abraham vive en un mundo donde hay muchos dioses y poderes divinos, y esas deidades estaban a menudo asociadas con familias o con la geografía. Estaba el Dios de esa gente y de esa tribu, el Dios de esa familia, el Dios de esa montaña, el Dios de ese valle, el Dios de este río. Todos estos dioses. Ahora podemos entender por qué Dios diría, yo soy el Dios de esa gente. Este era el lenguaje de la época porque en realidad había tantos dioses, entre comillas, disponibles en ese tiempo. ¿Es Abraham monoteísta? No, no lo es. ¿Es Isaac monoteísta? No, ni siquiera Jacob es monoteísta aún.
Porque después de la experiencia de la escalera de Jacob que acabamos de ver en Génesis 28, cuando Dios le da la promesa de tierra y descendientes, Jacob dice, si haces todas estas cosas que dices que harás, si me proteges de mi hermano Esaú que me está persiguiendo y me traes de vuelta a este lugar, entonces tú serás mi Dios. Claramente vemos aquí que él aún no sabe lo que más tarde conoceremos a través de Moisés. Soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí porque no hay otros dioses. Entonces, lo que debemos hacer es avanzar a través de la narrativa con la comprensión contextual que las personas tenían en aquel momento. Entonces, que Dios diga aquí en Éxodo 3, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, este es quien soy y seré siempre, nos alerta sobre el hecho de que Dios se ha identificado con estas personas porque son las personas y es la familia a quienes Dios les ha hecho una promesa. ¿Qué palabra dije? Promesa. Promesa. La identificación voluntaria de Dios con Abraham y sus descendientes es notable y reveladora. Es una de esas cosas a las que podemos acostumbrarnos. Pero les recuerdo que el infinito, eterno y limitado Dios del universo se identificó con 3 seres humanos, un padre, un abuelo y un hijo. Es asombroso. Ahora bien, ¿por qué ellos? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué Isaac? ¿Por qué Jacob? Porque nuevamente todo se remonta a una promesa. Y aquí está mi tesis. Que esta promesa abrahámica, es el eje sobre el cual gira toda la narrativa de las Escrituras. Y quiero ilustrarlo con mi nueva Biblia que uso para predicar. Tiene mi nombre, bien escrito, que es genial. Voy a abrir mi Biblia en Génesis capítulo 12. Estoy sosteniendo 2 partes. He dividido la Biblia en 2 partes. Esta parte pequeña, con los primeros 11 capítulos de Génesis, y esta gran parte, desde Génesis 12 hasta Apocalipsis 22. Esto es una 10ª parte de la Biblia, y este es el resto, el 99.9%. Bien, hasta ahora todo bien. Estoy argumentando que todo esto de aquí, el 99.9%, es una sola historia, una sola narrativa, y que esa narrativa es la historia, la narrativa de Dios, haciendo y cumpliendo una promesa a un hombre llamado Abraham y a sus descendientes. Toda la historia de las Escrituras es esta historia de aquí. Ahora bien, podrían preguntarse, ¿qué pasa en los primeros 11 capítulos? ¿Qué parte es esa? Bien, me alegra que pregunten, hablemos de eso. La estructura de Génesis tiene 50 capítulos. Y los primeros 11 capítulos, Génesis capítulos 1 al 11, lo que hacen es cubrir en términos muy generales la historia antropológica temprana. Y en términos generales, lo que Moisés dice es básicamente lo siguiente. En el principio hubo una creación, Génesis 1 y 2. Luego hubo una caída, Génesis 3, 4 y 5. Hubo un diluvio, Génesis 6, 7, 8, 9. Luego tienes el mundo postdiluvio, Génesis 10. Y luego hubo una torre, Génesis 11. Entonces, en 4 pinceladas amplias, Moisés cubre unos 2000 años de historia, dependiendo de cómo calcules la cronología, tal vez hasta unos 2500 años. En cifras redondas hablamos de 2000 años de historia. Dios, a través de Moisés, dice que hubo una creación, luego una caída, luego un diluvio y luego una torre. Ahora compara eso con, por ejemplo, la historia de Estados Unidos. Estados Unidos es un país relativamente joven. Tiene alrededor de 250 años. Y si tomas el número de libros que se han escrito solo sobre Estados Unidos, libros de historia, biografías, libros populares, si tomas todos los libros que se han escrito sobre la historia de Estados Unidos y los apilas todos, usando una fuente de tamaño normal, no cabrían en este auditorio. La cantidad de libros escritos sobre Thomas Jefferson o George Washington ocuparía gran parte de esta sala, ¿verdad? Además de todos los trabajos académicos y la investigación. Lo que quiero decir es esto. Está claro que Dios, a través de Moisés, no está tratando de darnos una descripción exhaustiva al estilo moderno de lo que ocurrió al principio en la tierra, ¿verdad? Dice que hubo una creación, Génesis 1 y 2. Hubo una caída, Génesis 3 al 5. Hubo un diluvio, Génesis 6 al 9. Y hubo una torre, Génesis 11. Eso es todo. Anhelamos saber más. Nos encantaría saber más sobre la tierra al principio, la tierra primigenia. Pero Moisés no está dispuesto a revelarnos esto porque esa no es la historia que Moisés está contando. Esta primera parte, estos primeros 11 capítulos, por importantes que sean, los llamaríamos hoy en día, en nuestro lenguaje moderno, un prólogo. Un prólogo. La palabra prólogo proviene de las palabras pro y logos.
significa la parte antes de la parte antes de la cosa. ¿Cierto? Así que esto se hace para preparar la mesa. ¿De acuerdo? ¿Hubo una creación? Sí. ¿Hubo una caída? Sí. ¿Hubo un diluvio? Sí. Y hubo una torre. Pero tan pronto como Moisés llega a la historia de Abraham, frena en seco, reduce la velocidad y se centra con gran detalle en Abraham y su familia. En 39 capítulos cubre tan solo unos 250 a 300 años de historia de la humanidad. Y el detalle se vuelve tan granular y minucioso que, por ejemplo, en una ocasión se nos cuenta una historia bastante larga sobre dos hermanos gemelos que discuten por una sopa. Aparentemente es muy importante que entendamos los detalles de las lentejas y de lo que está pasando aquí. Y eran rojas, ¿verdad? Esto es importante, aparentemente. Bien, así que el punto de todo esto es lo siguiente. La estructura, la arquitectura de Génesis nos alerta sobre el hecho de que Moisés piensa que está contando una historia concreta. Y no es solo la historia que Moisés cuenta. Es la misma historia que todos los profetas y escritores del Antiguo y Nuevo Testamento cuentan. Y es la historia de Abraham y sus descendientes. Cuando llegamos al capítulo 12 de Génesis, en el que Moisés ha frenado en seco y reducido la velocidad para entrar en los detalles minuciosos, se nos presenta a Abraham en Génesis 12, 1 al 3. Se podría decir que Génesis 12, 1 al 3 es el pasaje más importante del Antiguo Testamento, excepto quizás Génesis 15, 6. Habría 4 o 5 pasajes en el Antiguo Testamento que podrían ser los más importantes del Antiguo Testamento. Y voy a argumentar aquí que este es el pasaje más importante del Antiguo Testamento porque prepara el escenario para todo lo que sigue. Génesis capítulo 12, comenzando en el versículo 1. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. 2 observaciones rápidas sobre este pasaje. Seré breve. Lo primero que quiero destacar es que esta promesa embrionaria abrahámica, de la cual fluyen todas las Escrituras, comienza con una palabra. ¿Alguien recuerda cuál era esa palabra? Dios le dijo a Abraham: vete. Tenemos esta idea. Aquí yo puedo ver la señal de salida, 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 salida del latín ese. Vete. Entonces el Éxodo es como en el libro llamado Éxodo, es decir, salida. Este patrón de que Dios nos llame a salir para entrar en algo, sal y entra, se repite a lo largo de la Biblia y es un patrón en las Escrituras. Por ejemplo, llegas al libro de Apocalipsis, capítulo 18, y Dios dice: salid de ella, pueblo mío. Podríamos levantar la mano y en unos 5 minutos podríamos encontrar no menos de 10 ejemplos de cómo el Éxodo es el patrón central de una de las historias de la Biblia. Dios llamando a salir, Dios llamando a salir, Dios llamando a salir. Y de alguna manera, a modo de analogía, nuestras vidas son muy a menudo historias de Éxodo. Salimos de nuestras madres literalmente, y luego salimos de la niñez, salimos de la adolescencia, salimos de la juventud, salimos de la soltería, la mayoría de nosotros. Salimos de la ausencia de hijos. De forma constante, nos movemos de una cosa a otra. Salgan, pero cuando Dios le dijo a Abraham: sal, vete de tu tierra, de Ur de los Caldeos, lo que hoy en día se conoce como Mesopotamia. Mesopotamia simplemente significa tierra entre ríos, el Tigris y el Éufrates, y Abraham se muda hacia el oeste bajo consejo e invitación de Dios. No era una mera mudanza geográfica, como podrías mudarte de Redlands a San Francisco o de Oklahoma a Texas. Esta es una invitación a salir y apartarse de todo lo que le resultaba familiar a Abraham, incluyendo especialmente, aunque no limitado a, sus dioses y las deidades de esa región. Les dije que los dioses del antiguo Oriente Próximo estaban vinculados a familias, clanes, tribus y gentes. Cuando Dios llama a Abraham a salir, no es un mero programa de reubicación, es salir de lo que te resulta familiar. Vete de ese lugar. Múdate hacia el oeste. No podremos abordar todo lo que eso significa. De este a oeste. De regreso a una tierra que te mostraré. Eso es lo primero que quiero que notes, el tema del Éxodo. Lo segundo es que podríamos acusar a Dios de favoritismo al hacerle el llamado a Abraham. Podríamos decir: espera, ¿por qué Abraham? No se había cambiado su nombre aún. ¿Por qué él?
Podríamos acusar a Dios de forma justa si no existiera la última cláusula de la promesa. Dios dice, te bendeciré, serás una gran nación, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Esto es un poco injusto, no me parece equitativo, pero mira la última línea. Y en ti, quiero que lo repitas conmigo si puedes, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bien, lo que está sucediendo realmente en Génesis 12 es que Dios está comenzando a revertir la maldición que se menciona en Génesis 1 al 11. Quiero repetirlo una vez más. Lo que está sucediendo en Génesis 12 es el comienzo de la reversión de la maldición de Génesis 1 al 11. ¿Cuál es la maldición de Génesis 1 al 11? Génesis 3. Podríamos resumir el problema de Génesis 3 como el alejamiento de Dios en un eje vertical. Este es el problema del Edén. Adán y Eva se escondieron entre los árboles. Alejados de Dios en un sentido vertical, estaban escondidos. Pero no es el único ámbito en el que experimentan alejamiento y aislamiento. También vivimos en el mundo de Génesis 11, que es un mundo de aislamiento y alejamiento horizontal. Ese es en realidad el mundo post-Babel. Es un mundo fragmentado que primero se basó en factores lingüísticos y geográficos, y luego en los culturales, religiosos y raciales. Vivimos en ese mundo. El mundo en el que vivimos hoy en 2024 es el mundo post-Génesis 3, el mundo post-Génesis 11, el mundo post-Babel, donde hay personas que se parecen a mí y otras que no. Unas hablan como yo y otras no. Unas viven donde yo vivo y otras no. Unas piensan como yo y otras no piensan como yo. Tenemos todas estas divisiones en este mundo en el que vivimos actualmente. Es el mundo de Babel, de nosotros y de ellos. Esta demarcación nosotros-ellos puede ser racial, económica, educativa, nacional y geográfica. Vivimos en ese tipo de mundo. Y lo que Dios dice sobre lo que va a hacer aquí es lo que acabamos de leer en Génesis 12:3. En ti, Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Esto es lo que Dios está diciendo. Humpty Dumpty en una pared, Humpty se cayó y los hombres del rey no pudieron juntar a Humpty otra vez. El mundo estaba roto, verticalmente y horizontalmente, y Dios aparece en Génesis 12 y dice, voy a arreglar el mundo. Voy a arreglar el mundo en el eje vertical y en el horizontal. Volveré a unir el mundo espiritualmente. Volveré a unir el mundo socialmente. Voy a arreglar el mundo. Y es ese giro el que nos impide acusar a Dios de favoritismo. Porque lo que Dios estaba haciendo a través y con Abraham era que fuese el medio o el vehículo a través del cual bendecir a todo el mundo. Y aunque estamos muy al principio de la historia, quiero decir, apenas estamos comenzando la historia, pero podemos deducir con certeza que la promesa de Dios a Abraham y a sus descendientes no es regional ni exclusiva. ¿Cuál sería la palabra? Global e inclusiva. Dios no está haciendo algo pequeño. Dios está haciendo algo realmente grande. ¿Puede alguien decir amén? Dios no está haciendo algo pequeño, regional, puntual. Dios le dice a Abraham, estoy haciendo algo grande, algo global. Si ampliamos la vista aún más, Dios está haciendo algo cósmico. Dios está volviendo a unir a Humpty Dumpty. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer a través de una promesa que le hace a un hombre llamado Abraham y a sus descendientes. Ahora bien, si pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, llegamos a Mateo capítulo 1. Primer libro, primer capítulo, primer versículo del Nuevo Testamento, del llamado Nuevo Testamento. Tu Biblia, si tienes una física, tiene una única página que no es inspirada. Si tienes una Biblia, busca Mateo capítulo 1 y encontrarás una página no inspirada. ¿No me crees? Mira, dice Nuevo Testamento. Mi Biblia ya no dice eso porque quité esa página. La arranqué. Ahora bien, quizás no llegues al extremo de arrancarla, pero al menos puedes doblarla para no ver esa página desagradable, porque Dios no escribió eso, tampoco los profetas. Los editores escribieron eso. Y el problema con esa página que dice Nuevo Testamento es que introduce en la mente una discontinuidad entre el llamado Antiguo Testamento y el llamado Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es anticuado, obsoleto y polvoriento. ¿Quién quiere tener el Antiguo Testamento cuando puede tener el lustroso Nuevo Testamento? No. Esa página no pertenece allí porque hay continuidad entre los llamados testamentos. Dios no está contando dos historias, Dios está contando una historia. Dios no tiene dos familias, tiene una familia. Dios no tiene dos promesas, tiene una promesa. Bien, si miras el primer versículo del llamado Nuevo Testamento en el libro de Mateo, dice lo siguiente.
Esta es la genealogía o el árbol genealógico de Jesús, el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham. En otras palabras, lo que el autor del Evangelio de Mateo dice en esencia es básicamente lo siguiente. Será mejor que entiendas las historias de fondo de Abraham y de David si quieres entender la historia de Jesús, lo que hace y por qué lo hace. Para hacerlo aún mejor y accesible, Mateo hace algo realmente útil. Nos da una rúbrica, nos deja una hoja con pistas para entender el Antiguo Testamento. Esta no es la rúbrica de David Asscherick, no es la rúbrica de Randy Roberts, no es la rúbrica de Ty Gibson. Esta es una rúbrica inspirada para entender el Antiguo Testamento y es muy útil. Mateo 1, versículo 17. Tras compartir unas genealogías, fulano engendró a fulano, que engendró a fulano, que engendró a fulano. Luego da el siguiente resumen. Así que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el exilio en Babilonia y 14 desde el exilio en Babilonia hasta el Mesías. Esto es extremadamente útil. Mateo nos da el Antiguo Testamento en 3 capítulos. Abraham a David visto, David al cautiverio visto, del cautiverio al Mesías visto. Y cualquier lector judío detectaría de inmediato lo que nosotros quizás no detectaríamos tan rápidamente. Y es que 14, 14 y 14 es 7, 7, 7, 7, 7, 7. Es 7, 7, 7, 7, 7, 7. Lo que anticipa el séptimo 7, lo que anticipa el año después del séptimo 7, que es el año del jubileo. Y el jubileo era el clímax de todo el calendario hebreo, cuando la tierra se devolvía a sus propietarios ancestrales, los esclavos eran liberados y todas las deudas eran perdonadas. Cualquier lector judío detectaría de inmediato que 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones nos llevan precipitadamente al borde de una gran revelación. Y esa revelación es Jesús, quien aparece como la encarnación misma del jubileo. No puedo desarrollarlo ahora, pero podríamos representarlo de la siguiente manera. Así que aquí están los capítulos de Mateo, de Abraham a David. Un capítulo distinto y comprensible por estas razones. La promesa de tierra y descendientes hasta la realización de tierra y descendientes bajo una monarquía unida y un rey piadoso, David. Ok, entonces puedes entender por qué ese periodo sería un capítulo, de Abraham a David. Bien, pero luego de David al cautiverio tenemos otro capítulo notable porque después de David, el segundo rey de la monarquía unida, tenemos a Salomón, que fue el momento álgido de Israel bajo la monarquía, y luego todo avanza muy rápidamente. Tras un par de siglos, unos pocos siglos, vuelves al cautiverio babilónico y Babilonia es donde se encuentra Mesopotamia. Entonces, lo que descubres aquí en esta historia es que la historia se repite, ¿verdad? Pasaste de estar sin tierra a la promesa de la tierra, a un rey, y ahora estás de vuelta donde empezaste. Pero la promesa es que habrá un nuevo rey, que no será ni defectuoso, ni frágil, ni débil como lo fue David, sino el Rey de reyes y Señor de señores, el Mesías tan esperado. No es mi interpretación del Antiguo Testamento, no se me ocurrió a mí. Mateo nos está indicando cómo entender el Antiguo Testamento. De Abraham a David, la promesa de la tierra a la obtención de la tierra. De David al cautiverio, la pérdida de la promesa del pacto, pero del cautiverio al Mesías, se cumplirá la promesa en un grado aún mayor. Eso quiero mostrarles aquí. No lo digo de manera condescendiente. No quiero sonar como si fuera una persona prepotente que tiene cosas importantes que decir, pero sí creo que esto es cierto. Lo cierto es que no puedes entender la historia de Jesús por completo y en profundidad, sin conocer primero, al menos en términos generales, la historia de Abraham y la historia de su familia. Esta es la historia que Mateo piensa que está contando. Es la continuación de la historia de David y de Abraham. Y se podrían sacar muchos ejemplos del Nuevo Testamento en este sentido, pero quiero compartir con ustedes uno de mis favoritos. Este encuentro entre Jesús y el centurión romano es para mí una de las 5 principales interacciones que tuvo Jesús con la gente. Está en mi lista de los 5 mejores, junto con Jesús y la mujer samaritana. Me encanta esta historia, no me canso de predicar sobre ella, de volver a esta historia porque tiene muchas capas y mucha belleza y quiero compartirla con ustedes brevemente. Mateo 8:5 dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo, Señor, mi criado está en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, ¿voy y lo sano? Lo que más me gusta de esta historia es la reacción instantánea de Jesús. Tan pronto como hay una necesidad o una invitación, responde inmediatamente. No responde,
Déjame consultar con mi gente, déjame ver qué podemos arreglar. No, simplemente dice, oh, hay una necesidad, hay un deseo, alguien me necesita, yo iré. Jesús dijo, voy y lo sano. El centurión dijo, no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará. Yo estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Le digo a uno, ve y va, le digo a otro, ven y viene, y le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Cuando el centurión romano termina de decir esto, Jesús se agacha, levanta su mandíbula del suelo y la vuelve a colocar en su sitio, recupera la compostura, y entonces... Quizás te preguntas, ¿cómo sabes eso? Bueno, porque si te fijas en el texto, dice que cuando Jesús escuchó esto, lo que dijo el centurión romano, se maravilló. Bien, ¿cuáles son algunos sinónimos de maravillarse? Se sorprendió. Muy bien, muy bien. Se quedó asombrado, se quedó atónito, se quedó boquiabierto, no podía creer lo que estaba escuchando. Este es otro ejemplo que nos recuerda que debemos retroceder y leer la historia en tiempo real, borrando nuestro conocimiento del futuro todo lo posible, para intentar vivirla como si fuera en tiempo real. Jesús en este punto ha dejado de lado las prerrogativas de la divinidad, su omnisciencia, su omnipotencia, así que está escuchando todo en tiempo real. Y cuando este centurión romano dice, no te necesito, no tienes que venir a mi casa, eres un hombre de autoridad como yo, le digo a la gente que vaya y van, les digo que vengan y vienen, tú igual, solo tienes que decir la palabra. Jesús escucha esto y Mateo lo registra, se maravilló, estaba encantado, su corazón saltó de alegría cuando escuchó esto, y noten lo que dice, se vuelve a la multitud que estaba con él. Aquí dice, se maravilló y dijo a los que lo seguían. Tengan en cuenta que esto pasa al principio de su ministerio. El Sermón del Monte acaba de pasar en Mateo 5, 6 y 7. Jesús tenía un grupo pequeño que lo seguía. En su ministerio, su popularidad crecería como las multitudes, lo que se convertiría en un problema para Jesús. Pero en este momento, había un pequeño grupo con Jesús, quizás varias docenas, tal vez hasta 100. Jesús dirigió su atención a los que lo seguían y dijo estas palabras. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El hecho de que Jesús dijera algo así, seguro que habría sido sorprendente para las personas que lo escuchaban. Nadie pondría estas palabras en los labios de un Mesías del primer siglo o del segundo siglo o del tercero. Una razón para estar seguros de que Jesús es el Mesías es que nadie habría escrito esta historia así. Nadie se habría inventado Mateo, Marcos, Lucas o Juan. La imposibilidad de inventarse a Jesús es uno de los argumentos en favor de su autenticidad. Nadie pondría estas palabras en la boca del Mesías judío del primer siglo. Imposible. Dar unas palabras de afirmación así, de manera tan inequívoca, entusiasta, animada, vehemente e incomparable a un gentil, a un romano. ¿Un soldado romano y un líder de soldados romanos? Debes estar bromeando. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hace Jesús. Y no solo dice, oye, buen trabajo, sabes quién soy. Lo que hace es comparar, y esta es la parte que duele, porque compara la fidelidad del romano y la fe del romano con la de sus propios compatriotas judíos. Dice que no hay fe como la suya en Israel. Jesús, que tiene ya casi 30 años, ha visto y oído mucho. A los 12 años estaba dando lecciones a los eruditos en el templo. Sabe de lo que habla. Bueno, por si eso no fuera suficiente, si lees entre líneas, Jesús se da cuenta de que ha avergonzado a los oyentes, de lo punzante que es para la multitud lo que ha dicho, pero no se queda ahí. Jesús entonces dice, os digo que muchos... ¿Qué palabra dijo? Muchos, no unos pocos, no un grupo insignificante y pequeño. No, vendrán muchos del este y del oeste, que es la forma judía del primer siglo de decir vendrán de fuera de aquí. Gente diferente que no habla como nosotros, gente que no es de aquí. Vendrán muchos del este y del oeste del mundo mediterráneo en general. Muchas de esas personas vendrán. Y como si eso fuera poco, Jesús añade, vendrán y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús está diciendo, si les parece asombrosa esta afirmación sobre el centurión romano, esperen a ver cómo serán los nuevos cielos y la tierra nueva. No están preparados. Esto resultó increíble para las personas que lo escucharon, pero todo lo que Jesús está haciendo aquí es recapitular la promesa abrahámica.
que dice, bendeciré a los que te bendigan y tú serás una gran bendición. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Si las personas que seguían a Jesús en aquel momento hubieran estado familiarizadas con la promesa abrahámica, habrían dicho, claro que sí, Jesús, ese siempre fue el plan, no ser regional y exclusivo, sino global e inclusivo. Amén y amén. Tras la dispersión de Babel en Génesis 11, el mundo roto de Génesis 3 y Génesis 11, Dios prometió restaurar al mundo a través de su promesa a Abraham. Esto lo ha hecho y lo está haciendo continuamente en Jesús, el Mesías. Él mismo fue un descendiente de Abraham. Hablaremos de esto en otra de mis presentaciones, y creo que Tai también lo mencionará. Pablo dice lo siguiente en Gálatas 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo, un sinónimo sería anticipó. Vio de antemano, la Escritura previó que Dios justificaría a los gentiles, a ellos. ¡Ellos! A esas personas Dios las justificaría por la fe y les anunciaría el Evangelio, las buenas noticias dadas de antemano a Abraham. Y esto es increíble. Luego cita Génesis 12, versículo 3 y dice, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Puede alguien decir amén? Lo increíble de todo esto es que Pablo, si te fijas bien, Pablo acaba de decir que el Evangelio, las buenas noticias, son que Dios va a salvar al mundo. Eso es lo que dijo. Dijo que en realidad anunció el Evangelio de antemano. Y luego menciona Génesis 12, versículo 3. Lo que hacemos a menudo es que privatizamos la religión hasta el punto de que yo llego al jardín solo y Él camina conmigo y Él habla conmigo y me dice que soy suyo. Ahora bien, no estoy aquí criticando las devociones personales, pero si te digo esto, no dejarás de notarlo si me escuchas atentamente. Muchas de nuestras canciones de alabanza y nuestros himnos se cantan en singular. Pero el Nuevo Testamento no está escrito en singular, sino en plural, en colectivo. Y Él camina con nosotros y Él habla con nosotros y nos dice que somos suyos. Amén y amén. Esto es absolutamente asombroso. El Evangelio son las buenas nuevas de que Dios va a salvar a todos los que acepten ser salvados. Es increíble. Jesús es el héroe de la historia. Muchos saben que es verdad, pero no sabemos por qué es el héroe de la historia. Es decir, tú puedes tener la respuesta correcta. Jesús es la respuesta correcta. Pero ¿por qué hizo Jesús lo que hizo? ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Por qué? Lo veremos en mi próxima presentación. Es mañana, creo que es el domingo. Mañana es domingo, ¿verdad? Hoy es sábado. Jesús, como descendiente de Abraham, es el medio por el cual Dios cumplió la promesa del Evangelio de una tierra fructífera y descendientes para llenarla. Estamos llegando al final. Esta ha sido la promesa que hemos recibido desde el principio. La tenemos desde Génesis 1. Los bendijo Dios y dijo, fructifiquen y multiplíquense. ¿Cuáles son esas tres palabras? Llenen la tierra. Dios le dijo lo mismo a Noé y lo bendijo junto con sus hijos y les dijo, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Le dice lo mismo a Noé, fructifiquen y multiplíquense, procreen abundantemente en la tierra y multiplíquense. En uno de los muchos lugares donde Dios recapitula la promesa a Abraham, lo dice así, alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira al norte y al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios usa metáforas en Génesis. Dice que es como las estrellas, como la arena, como el polvo. Metáforas para indicar que es una multitud incontable, una multitud imposible de contar. Génesis 13, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contarlo, también tu descendencia será contada. La promesa del pacto de Dios. Así fue como empezamos. Y aquí volvemos al punto de partida, a la promesa del pacto de Dios de dar tierra y descendientes a Abraham, que es el eje de la narrativa de las Escrituras. ¿Pueden decir amén? El deseo de Dios no ha cambiado desde el principio. ¿Cuál es ese deseo? Tener un pueblo próspero, que habita en una tierra fructífera y segura con alegría y lealtad. Un pueblo bueno en una tierra buena. Dios desea tener un pueblo bueno y piadoso. ¿Qué queremos decir con un pueblo piadoso? Un pueblo que refleje la imagen de Dios. Y reflejamos la imagen de Dios de diversas maneras.
La reflejamos social, familiar, moral, intelectual y físicamente, además de otras formas maravillosas de reflejar la imagen de Dios. Dios está buscando un pueblo que refleje su imagen en una tierra que sea segura, donde puedan florecer y prosperar. Es por eso que una y otra vez, de manera constante, encuentras esta afirmación en el Antiguo Testamento: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Un pueblo bueno en una tierra buena. Solo voy a darles un pequeño avance de hacia dónde vamos, solo un pequeño tráiler. Si avanzas hasta el final del Nuevo Testamento, al libro de Apocalipsis, Juan en visión ve el cielo nuevo y la nueva tierra. ¿Sabes lo que ve? A una gran cantidad de gente en esa tierra, tantas que dice que no se pueden contar porque hay demasiadas para llevar la cuenta exacta. Este es el grandioso cumplimiento de la promesa abrahámica de la tierra y de los descendientes. Y todos y cada uno de ellos llegaron allí a través de un descendiente de Abraham, un hombre llamado Jesús de Nazaret. El propio Jesús lo explicó así en la versión Reina Valera: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Algunas otras traducciones en inglés captan mejor lo que significa la frase la tierra. Cuán bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Me gusta la versión Good News en inglés, que dice: felices los humildes, recibirán lo que Dios ha prometido. Todos los que estamos aquí en esta sala y los que están fuera también, queremos en realidad básicamente una misma cosa. Habrá algo de variación sobre el tema. No conozco a la mayoría aquí, no puedo hablar con detalles sobre cómo sería su deseo. Pero lo que queremos todos es estar seguros, ¿verdad? Queremos un lugar donde estar a salvo, donde estemos libres de peligro. Queremos un lugar donde podamos estar rodeados de aquellos que nos aman y aquellos a quienes amamos. Queremos un lugar donde ser realmente libres, un lugar para desarrollarnos y prosperar, un lugar para vivir en paz, los unos con los otros y con Dios. Y hacia allí se dirige la historia. Jesús dijo que hacia allí se dirige la historia, que muchos vendrán del este y del oeste y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Amigos, Dios tiene un gran plan para ustedes. ¿Amén? Un pueblo bueno en una tierra buena. Dios tiene un gran plan para tus hijos. Si tienes hijos, quieres para ellos lo mismo que yo quiero para los míos: felicidad, paz, progreso, prosperidad, amor. Pues eso es justo lo que Dios quiere para todos sus hijos. Dios tiene un plan para tus vecinos. ¿Amén? Dios hasta tiene un plan para tu enemigo. Me encanta una cita de G.K. Chesterton. Es tan buena. Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos porque a menudo se parecen a nuestros amigos. Dios tiene un propósito para todo el mundo. En realidad, Dios va a restaurar el mundo. Dios no está haciendo algo pequeño, amigos. Dios está haciendo algo realmente grande, algo verdaderamente enorme, algo global, algo cósmico. Dios está haciendo algo realmente increíble, y no solo en el sur de California. Dios está haciendo algo verdaderamente increíble en el mundo. ¿Lo crees? Yo también. Amén, amén. Oremos. Padre Celestial, creemos en lo que parece increíble. Recibimos excelentes noticias de que aunque el mundo está roto, Padre, tanto externamente como internamente, Padre, la guerra y el conflicto no son solo algo que conocemos externamente en las diversas campañas militares que han plagado la historia humana. Pero, Padre, conocemos la guerra interna de la culpa, del pecado, de la vergüenza, de la humillación, del fracaso. Y, Padre, hoy recibimos las buenas noticias de que puedes sanarnos, que puedes arreglar el mundo, que puedes restaurar nuestras familias, que puedes curar nuestras adicciones y que también puedes sanarnos. Padre, aquí estamos en Loma Linda, un lugar donde la gente aprende cómo sanar a las personas. Padre, creemos que tú eres el gran sanador, tú eres el gran restaurador. Y oramos para que nos sanes y que a través de nosotros ayudes a otros a sanar y que a través de ellos ayudes a otros más a sanar. Padre, hoy recibimos la grandiosa buena noticia de que muchos vendrán del este y del oeste y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, y con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Que todos digan amén y amén.